Hola amigas posateras, Dios les bendiga. En videos anteriores les había platicado cómo fue que sufrí un hackeo en mis redes sociales, pero vengo de regreso con Postdata 316 en este podcast elegida para la Corte Real, en donde comienzo nuevos episodios. Desde hace ya medio año el Señor ha tocado mi corazón y he querido hacer un estudio sobre el libro de los Salmos, y es así como comenzamos esta introducción a lo que conlleva 150 capítulos de los que te estaré hablando. Por lo menos tendremos 150 episodios en los que podremos compartir las emociones, los sentimientos, las sensaciones que estaban experimentando los autores de aquellos salmos y que hoy en día se parecen a las circunstancias que tú y yo vivimos. ¿Por qué decido emprender este viaje por el libro de los Salmos? En algún momento de la vida me sentía angustiada, me sentía que no podía ver la salida hacia lo que estaba viviendo. Cuando más necesitaba la provisión de Dios, cuando necesitaba la protección del Creador, siempre me iba a los Salmos y leía una palabra enriquecedora que nutría mi vida con el poder de su Santo Espíritu. Y pensando en cómo a diario podemos tener manifiestas emociones diferentes, el Señor nos habla en cada salmo cómo podemos evitar algunas tentaciones, cómo podemos comparar nuestras situaciones que vivimos a diario, cómo podemos enfrentarnos a la vida real con lo que la palabra del Señor nos enseña. Y sabes, quiero empezar esta introducción diciéndote que Salmos proviene de una palabra hebrea que significa alabanzas. Este libro está lleno de oraciones, de cánticos, de versos hermosos en donde el principal objetivo es adorar al Santo de Israel. Creo que tú y yo tenemos ese fin en común: adorar al que todo lo puede, adorar al que ha sido fiel, adorar al que por su misericordia hoy estamos con vida. Dentro de la expresión que conlleva esta palabra salmos, que también deriva de una palabra griega y que denota jalar o tañer, que quiere decir rascar las cuerdas. Esto significa que los salmos iban acompañados de música, y me encanta hablar de temas de adoración. Cuando estudié en la escuela de música, cada sábado llevábamos una materia sobre la adoración a Dios, aparte de un devocional que teníamos como estudiantes de la escuela de música, una escuela cristiana, por supuesto, y que me recuerda mucho cómo debe de ser el corazón de un adorador: siempre permanecer exaltando al que lo formó, a quien lo creó, a quien el Señor puso el propósito para poder adorarle. Pero este libro no solamente es para los músicos que adoran a través de sus instrumentos, sino de ti y de mí, amiga postatera, que sé que en todo momento hay una palabra para Dios de agradecimiento. Y en esto consiste este libro de Salmos. De manera secular, yo soy docente y he impartido la materia de literatura. Y cuando les platico a mis alumnos cómo ha ido evolucionando los textos literarios a través del tiempo, siempre comienzo con un libro que ha trascendido a lo largo de toda la historia. Y este libro sagrado para ti, para mí, es la Biblia, el legado hebreo que el pueblo del Señor nos ha regalado
Desde que Moisés se le atribuyen algunos salmos, a David, a los hijos de Coré y algunos autores que son anónimos y que sabes desde el siglo III que se tiene el registro. Claro que hay algunos registros históricos que mencionan que fue desde mucho antes que se comienzan a redactar estos hermosos salmos. No se compara en nada con la literatura griega, la literatura egipcia, la literatura hindú, la literatura persa, la literatura china, que son las civilizaciones más antiguas, incluso la literatura de Mesopotamia, porque sabes lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, que es la palabra del Señor, ha trascendido desde culturas antiguas y ha prevalecido hasta hoy en día. Ellos no necesitaron rima, no necesitaron métrica, porque hacían sus versos de tal manera que quedaran en dos partes y que la primera se conllevara con la segunda, que la segunda respondiera a la primera, y a esto se le llama paralelismo, una profundidad increíble en la parte literaria, porque sabes, la Biblia es rica, riquísima en los recursos literarios que utiliza, y Salmos es un libro inspirado por el Señor. ¿Cómo pudo haber sido que hombres que difirieron en etapas diferentes, años distantes el uno del otro, y la palabra se sigue cumpliendo? Son inspiración divina porque con denuedo se habla de la oración. Hay una certeza teológica, la confianza está plena en Dios, y además hay acontecimientos históricos y sociales que reflejan la veracidad de este libro. ¿Sabías que los Salmos es el libro más leído por los cristianos? Si es un funeral, tenemos una cita bíblica. Si es un cumpleaños, tenemos una cita bíblica en Salmos. Si estamos pasando por tristeza, por dolor, si hay regocijo, vamos al libro de los Salmos, porque es enriquecedor. Algunos autores mencionan que Dios le dio a Moisés 5 libros. Los libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Pero dice que a David le dio 5 libros en uno solo, y este es el libro de los Salmos. Quiero contarte rápidamente cómo es que esta división de Salmos en 5 libros se compagina con el Pentateuco. El libro número 1, que comprende de Salmos capítulo 1 al versículo 41, y se compara con el Génesis, cuando Dios hace la creación, forma al ser humano, está en decadencia porque hay pecado, pero por su misericordia hay una redención. Y en Salmos también nos habla de cómo los seres humanos somos bendecidos, que también pecamos, somos caídos, pero también tenemos la redención por parte del Señor. ¿Quién es el autor de este primer libro? David. Segundo libro, también escrito por David y los hijos de Coré, y se da una relación con el libro de Éxodo, el cual describe a la nación de Israel. En Salmos también se describe a una gran nación arruinada, pero también recuperada por el poder de Dios. El libro número 3 abarca de Salmos capítulo 73 al 89. Sus autores fueron Asaf o sus descendientes, y este se compara con el libro de Levítico, donde nos habla del tabernáculo y la santidad de Dios. En Salmos se habla del templo, de la entronización de Dios, y muchos salmos que alaban el poderío de nuestro Señor. Libro número 4, este comprende del capítulo 90 al 106, y sus autores son anónimos. Se asemeja al libro de Números, en donde hay una relación de Israel con las naciones vecinas. En Salmos se nos habla de la relación del reino de Dios con otras naciones. Libro número 5 abarca de Salmos capítulo 107 al 150, en donde el autor es David
y se asemeja con el libro de Deuteronomio, el cual muestra especial interés en Dios y su palabra. En Salmos hay himnos de alabanza, de regocijos, de cánticos a Dios y a la palabra bendita que es la Biblia. Cuando hablo sobre cómo Salmos nos enseña a vivir la vida en un mundo real, nos enseña a que no se nos niega el dolor que como humanos terrenalmente vivimos, pero como pueblo de Dios debemos vivir con gozo, esperando cada una de las promesas que vienen escritas en la Biblia. Hay una serie de emociones que los autores tenían, por ejemplo, el asombro, y esto lo podemos ver en Salmos capítulo 68, versículo 32, en donde dice: reinos de la tierra, cantad al Señor, cantad a Dios. Otra emoción, o más bien el sentimiento de sentirse amparado y Dios como Señor amante que participa en nuestra vida. Salmos 23, capítulo 4, que dice: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. La sensación de sentirte desesperado nos dice clamores en contra de las circunstancias, como lo menciona Salmos capítulo 59, versículo 1. Líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. ¿Qué emoción, sentimiento, sensación estás experimentando en esta tarde, en este día, en esta hora en la que estás viendo este video? Así como estos autores le expresaron a Dios todo tipo de emociones, sentimientos positivos y negativos, también nos enseña a nosotros que podemos acercarnos a Dios y que Él nos va a escuchar y Él va a traer paz a nuestra vida y una respuesta, porque cuando más abatidos nos encontramos, está el Señor obrando. Pero Salmos está escrito para que tú encuentres la confianza que Dios permanece fiel a su palabra. Súper interesante saber que en el libro de los Salmos se menciona la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el capítulo 22 de Salmos nos menciona la profecía de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, cuando nos dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmos capítulo 109, versículo 4, que dice: el pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Esto era profético cuando Cristo estaría orando por sus enemigos y que esto sucedió en la cruz. Salmos 22, 16 estaba también la profecía que las manos y los pies de nuestro amado Jesús serían clavados. Y lo dice Salmos capítulo 22, versículo 16: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Pero también hay una profecía que todavía está por cumplirse, y es que Cristo vendrá como el Señor, el dueño de todo lo que existe. Salmos capítulo 118, versículo 26: bendito el que viene en el nombre de Jehová. Algunas figuras de Dios como Padre en el libro de los Salmos quiero enumerártelas. Dios como escudo, como rey, como pastor, como juez, como roca, como refugio, como fortaleza, como vengador, como creador, como libertador. Dios como tu sanador, tu protector, tu proveedor y nuestro redentor. El Espíritu Santo también presente en el libro de los Salmos, cuando David le ruega al Señor en el capítulo 51, versículo 11: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque él sabía que el Espíritu Santo de Dios era el que podía guiarlo para tomar decisiones que llevaran a la excelencia, que llevaran al poder restaurar, al poder estar en paz con su nación, con el pueblo de Israel. La razón por la cual debes de leer el libro de los Salmos, hay por lo menos 10 motivos de oración.
Cuando tú desees ser agradecido, Salmos te enseña cómo agradecer por la fidelidad de Dios. 2. Nos enseña cómo pedir por la guía y la dirección divina. 3. Nos enseña a orar para confesar nuestros pecados y para arrepentirnos. 4. Nos enseña cómo pedir consuelo en tiempos difíciles. Nos enseña 5. A agradecer por la creación y la grandeza de Dios. 6. Nos enseña a orar para pedir por fortaleza en tiempos de debilidad. Número 7. Nos enseña a orar y a confesar nuestras mayores ansiedades y también para pedir por nuestra paz. Número 8. Para orar pidiendo por justicia y equidad por todo el mundo. 9. Agradeciendo por la protección divina. Y 10. Aprender a orar pidiendo por el avance del reino de Dios. Querida postdatera, te invito a que cada semana esperes el salmo completo de que vamos a estar hablando y cómo Dios va a tocar tu corazón y podrá ser el salmo que te ayudará a confrontar tu vida, a traer fe, esperanza, fortaleza, ánimo y gozo en el Señor. Recuerda seguirme en redes sociales, en Instagram, Facebook, YouTube, también TikTok y ahora en los podcasts a través de Spotify. Gracias por dejarme ser parte de tu día. Un saludo para mi hermoso México y también para cualquier parte del mundo de donde me estás escuchando. Si te ha gustado esta introducción, deja un comentario aquí abajo y déjame saber cuál es tu salmo favorito. Bye.